compartir con ustedes acerca de un tema que se ha hablado mucho y se seguirá hablando, es la oración. Estaba mirando justamente Efesios 6, que estábamos viendo con el pastor, y creo que seguramente ya en la próxima clase va a tocar el tema de la armadura de Dios. Y mirando, veía en Efesios 6, 18 al 20, como broche de oro. Cada una de las partes de la armadura de Dios tiene un significado, pero como broche de oro termina diciendo: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Mirá, es como el broche de oro de la armadura, la oración, es algo infaltable. Así como para todas las partes de la vida cristiana, la oración es un elemento indispensable que tiene que estar continuamente. Veía primeramente esto, orando en todo tiempo, porque a veces uno ora cuando está en los momentos difíciles, pero después sigue la vida normal. Pero dice en todo tiempo. O sea que tiene que haber en nuestro corazón una oración continua, algo que fluya continuamente, como un río, como un arroyo de aguas que no se estanca, sino que fluye continuamente. El salmista decía en el Salmo 34: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Era algo, él continuamente había alabanza, había adoración. Y eso es lo importante de nuestras vidas, que en todo tiempo esté esa comunión y que no se interrumpa, que no haya piedras, que no haya cosas que la interrumpan. Tenemos que procurar eso, orando en todo tiempo. Y dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Claro, porque nuestro intelecto se cansa. Una hora tal vez de oración y ya nos empezamos a vagar, la mente empieza a vagar para un lado, para el otro, pero en el Espíritu, cuando esa oración es en el Espíritu dice que está dispuesto. Jesús, cuando estaba en Getsemaní, una de las cosas que lo dice y lo repite en los 3 evangelios, que dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y es una verdad grandísima, porque la carne siempre dirá a lo fácil, pero el espíritu está dispuesto, está presto. Y lo importante es eso, que nuestro espíritu pueda estemos alerta, velando. Dice, con toda oración y súplica y velando. Velando no se refiere solamente a estar despierto, porque no podemos estar despiertos las 24 horas, sino estar en una actitud alerta, porque estamos en terreno enemigo. El enemigo dice que es el príncipe de este mundo, y vemos que cada vez más tinieblas están avanzando, pareciera. Entonces estamos en una lucha, porque está hablando de la armadura de Dios. Enfatiza al principio de estar vestido, de estar revestido y de estar firme. No quiero desviarme de este tema porque va a ser algo que va a tocar el pastor, pero lo importante es eso, que tenemos una lucha, tenemos una batalla, y es importante que la oración es uno de los elementos indispensables en esta batalla. Velando en ello con toda perseverancia, otra vez, y súplica por todos los santos. Hermanos, esto tiene que ser una realidad en nuestras vidas, porque si nosotros estamos en esa actitud, ¿cuántos hermanos van a ser salvos de caer en pecado? ¿De caer en pecado o de caer en algo? Me acuerdo una hermana me contaba que una hermana de ella estaba allá en un instituto que tiene varios pisos,
ella estaba durmiendo. Y esta hermana, ella estaba en su casa y estaba durmiendo ese día. Y entonces de pronto a la madrugada Dios la despierta con la imagen de la hermana, que tenía que orar por la hermana. Y empezó a orar y a clamar y a clamar y a clamar y a clamar. Entonces dice, ¿qué habrá pasado? No tenía medio de comunicación para saber nada. Después el domingo la ve y le pregunta, ¿qué tal? Le dice, ¿te pasó algo tal día? Entonces ella dice, no, ando bien, gracias a Dios. ¿No sabes que la otra noche, no sé por qué, se levantó para ir al baño y ellos estaban en un tercer piso? Y de un lado está el baño y del otro lado están las escaleras. Y como ella se levantó y no quiso prender la luz para no molestar a las otras compañeras que estaban durmiendo, pero como estaba media bombada, dice que se dirigió hacia las escaleras, se equivocó del camino. Y cuando estaba a punto para pisar al vacío, porque iba a pisar al vacío, dice que de pronto se iluminó ese lugar y ella vio que estaban las escaleras y retrocedió para atrás. Entonces esta hermana daba gloria a Dios, porque el Señor la despertó en el momento exacto. ¿Y cuántos testimonios hay como Dios de pronto? Pero si estamos en esa actitud, velando, atentos, porque nuestros hermanos nos necesitan. No sabemos la lucha que están pasando, pero si nosotros estamos en eso y cubriéndonos unos a otros, eso es cubrirnos en oración unos a otros. Es importantísimo eso, porque estamos en batalla todos los días. No sabemos, a veces sí conocemos como en las peticiones que han sido traídas, pero hay otras peticiones que desconocemos. Pero Dios tiene ese ejército que está velando y que está atento a cuando el Señor avisa, mirá, mi hermano está en peligro, está pasando un momento difícil, y clamar, y ponerse a clamar y dejar todo, porque también eso exige dejar todo. Esta hermana tuvo que dejar el descanso, se desveló después. Pero gracias a Dios la salvó a la hermana. Se hubiera pegado un porrazo, vaya a saber qué consecuencias hubiera tenido en ese golpe. Pero como Dios la guardó. Y fíjense, también dice, súplica por todos los santos. Y el apóstol Pablo a su vez aprovecha para pedir oración, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo es audacia, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Fíjense la humildad del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que había fundado esa iglesia y otras iglesias, él pedía oración para que Dios le diera palabra. Y eso que él tenía de sobra, pero él reconocía la necesidad, la dependencia. Él no se la creía en ningún momento. Y entonces pedía oración para que Dios le diera palabra. Y eso también es importante, orar por nuestros pastores, para que Dios les dé esa palabra de sabiduría, esa palabra. Porque por más estudios que tengan, por más años que tengan, eso no da. En el camino del Señor no es como en el mundo, que de pronto que uno tiene tantos años en un lugar, en un trabajo o algo, tiene una trayectoria, una experiencia. Pero en el camino de Dios es un camino de dependencia continua del Señor. Dependemos de Él. Porque en el momento que lo creemos o que nos pensamos algo porque Dios nos usa, sonamos. Porque el enemigo aprovecha para inyectar el veneno del orgullo. Después veía también 3 ejemplos acerca de la oración. Como la hermana había estado comentando, de Elías. Elías realmente es un vivo ejemplo. Lo dice en Santiago capítulo 5, versículos 16 al 18. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras,
y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Y estaba mirando, este pasaje es algo tremendo lo que habla, ¿no? La oración eficaz del justo, puede mucho. Hay un poder que se desata cuando una persona es recta delante de Dios. Si miramos la vida de... ¿Quién era Elías? Elías en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, ahí aparece por primera vez. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Para ubicarnos históricamente, ese era el momento en la historia de Israel. Israel se había dividido en 2 estados. Uno era Israel y el otro era Judá. Judá seguía, dentro de todo, tenía reyes que eran piadosos y seguían. Pero Israel se había desviado totalmente. Y en ese momento se estaba reinando Acab, que era uno de los reyes más perversos que había instituido el culto a Baal. Estaba casado con Jezabel, esa mujer que es tremenda. Y era el peor momento de la historia. Elías de pronto aparece ahí en escena, no se dice de quién es hijo de quién, no se dice la genealogía. Era uno de los moradores de ahí, pero era una de las personas que no se había contaminado. Toda la gente se iba detrás del culto de Baal, pero este hombre no podía levantarse y decir, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Él vivía en la presencia de Dios, y como vivía en la presencia de Dios, Dios quiso traer un juicio a esa nación. ¿Y a quién encontró? A Elías. Encontró a Elías, una vida que estaba delante de la presencia de Dios, y le da una orden, que cerrara el cielo por 3 años y 6 meses. Tremendo, tremendo. Dice, no habrá lluvia, sino en estos años, sino por mi palabra. Lo que Dios puede hacer por un hombre que realmente se determina. Por más de que alrededor nuestro esté todo podrido, pero si uno se determina a buscar a Dios, a buscar, llega un momento que dice en Primera de Reyes, que los ojos de Dios recorren la tierra buscando a aquellos que tienen corazón perfecto para Él. Continuamente los ojos, Dios está escaneando. Dios está escaneando el mundo entero. Y Él está buscando vidas que de pronto pueda usar en los momentos más oscuros de la historia. Ahí emerge un Elías. Y así hoy día, en estos momentos, cuando la sociedad vemos que cada vez se está corrompiendo más, Dios está buscando a aquellas personas que se determinan a buscar a Dios contra la corriente. Y eso significa ir contra la corriente, porque en aquellos tiempos Israel todos se iban para atrás de Baal, era lo más popular, pero hubo alguien que se levantó, y hubo alguien que Dios usó, que fue la voz de Dios, la voz de Dios. Y fíjense, cuando Él de pronto confronta a los profetas de Baal y desciende fuego del cielo, ahí de pronto se levantó la maldición que había, porque Él mató a los profetas de Baal. Para hacerlo más rápido, no voy a leer todo el relato, pero vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, 36 al 39. Dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja.
Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Fíjense, una oración cortita, no sé cuánto habrá durado, pero esa oración, ¡pum!, hizo que descendiera fuego del cielo. Tremendo. Yo digo, Señor, ayúdanos para llegar a tener ese grado de comunión. Los profetas de Baal se habían estado toda la mañana, hasta se lastimaban ellos mismos, para nada. Pero ellos pensaban que con eso iban a hacer descender el fuego. No pasó nada. Él simplemente con esa oración, porque dice, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. No era que a él se le ocurrió. Dios le dio las instrucciones. Y cuando uno se para con las instrucciones de Dios, hermano, desciende fuego. Algo va a pasar. Y todo el pueblo, dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. En un momento, ¡pum!, todos se volvieron a Dios. Miren lo que Dios puede hacer con una vida así. Y después vuelve y sigue diciendo en el mismo capítulo 18, 41 al 45, entonces Elías dijo acá, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Fíjense, habían pasado 3 años y 6 meses que no pasaba nada, ni una gota. Pero él, oiga, una lluvia grande se oye. Él estaba oyendo allá arriba. El cielo, había un cielo un sol que rajaba la tierra, pero él, una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió al monte de Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ven y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataque. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes, viento y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jerez. Tremendo. Por la oración de un hombre. Un hombre volvió a una nación a Dios, hermano. Fíjense el tremendo poder que hay, que se puede desatar cuando una persona se pone en las manos de Dios. Se pone para que Él lo use. Porque Dios está continuamente buscando. Dios quiere hacer cosas, Él ha hablado en estos postreros tiempos y va a hacer cosas grandes. Pero Él está buscando, escaneando y buscando esos corazones dispuestos, esos corazones limpios, esos corazones como Elías que dice, vive Jehová en mucha presencia, que viven en la presencia de Dios, a pesar de todo alrededor que esté podrido. Otra de las vidas que quería mirar en este día es Ana. Ana es un ejemplo precioso. Primera de Samuel 1, 10 al 20. Ella era una mujer que era estéril. Su esposo tenía otra esposa más, porque en ese caso parece que era permitido cuando uno se casaba y la esposa no podía tener familia, que podía tener otra mujer más. Y con la otra esposa tenía varios hijos. O sea que el problema de la infertilidad era enana. Y para colmo, la otra mujer la irritaba, la cargaba, y entonces eso la entristecía más. Pero el esposo la amaba. Él le decía, pero yo te valgo más que 7 hijos, pero ella no se conformó con eso. Hasta que llegó un punto que un día subieron, porque todos los años subían a presentarse delante de Dios como mandaba el rey. Y hasta que un día fue a ese lugar, a Silo, donde iban todos los israelitas, y ella hizo algo que fue una bisagra, que cambió totalmente su vida.
Dice, ella, en 1 Samuel 1:10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por él. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo, ven en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto lo pedí a Jehová. Tremendo. Ella llevó su dolor al Señor, lo volcó, pero hizo algo más. Ella dijo, Señor, si tú me respondes, yo lo que tú me das, ese niño que tú me das, yo te lo devuelvo a ti. Eso es bravo, pero realmente, si realmente pedir algo a Dios para después devolvérselo a Dios. Ella simplemente iba a ser el útero que iba a contener ese bebé para que después fuera para Dios. Y fíjense, dice que el bebé llegó a ser Samuel, que llegó a ser un juez de Israel, y que cambió el curso de la nación, porque ya la nación se estaba desbarrancando, que Elí era el juez en aquellos tiempos, y Elí estaba para cualquier lado, sus hijos peor. Pero Dios, por medio de esa mujer, Dios levanta una vida. Acá vemos otra persona, Ana. Ni siquiera se dice la genealogía de ella, nada. Pero fue una mujer que no se resignó. Ella no se resignó. Yo no voy a ser estéril toda la vida. Hay una salida. Pero había que pagar un precio. Entregar el fruto que Dios le iba a dar. Entregárselo a Dios, para que sea para Dios. No me interesa. No era para pavonearse con la otra mujer y decirle, mira, ahora yo tengo también un hijo. Y vemos después en la historia que Dios le da 5 hijos. Dios le da la bendición. No solamente. Ella le dio uno a Dios y Dios le dio 5 a ella. Tremendo. Pero ella tomó una determinación e hizo un Señor, lo que tú me des va a ser para ti. Simplemente. Pero ese clamor intenso, que no fue entendido por el sacerdote que estaba. Incluso se burlaron. Fíjense qué casualidad, que cuando vino en Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo, también dijeron que estos están borrachos, ¿no? Pero ella no se desanimó con eso que le dijo. No. Y yo dijo, no, yo no estoy borracha, he derramado mi corazón, porque fue al lugar correcto. Porque hay veces que de pronto estamos abrumados por la carga y de pronto vamos y contamos a un amigo o a esto. No, ir al lugar correcto, a la presencia de Dios y volcar allí, pero rendir también vida en nuestro corazón y rendir la respuesta. Señor, lo que tú me des, quiero que sea para tu gloria, para la gloria de Dios, no para mí. Y otra de las cosas que veo, cuando Elí le cae la ficha y entonces se da cuenta y le dice, Elí le respondió, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Ella se agarró
de eso que dijo. Y dice, después dice, se volvió de su camino y comió y no estuvo más triste. Ella no conocía, pasaron como 1000 años hasta que el apóstol Pablo escribiera en Filipenses: por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego y acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ella se agarró de lo que dijo ese hombre, dice el sacerdote, y se fue con la paz de Dios. Yo creo que en ese momento ella concibió a Samuel, aunque lo concibió después con su esposo, pero espiritualmente lo concibió en ese lugar, cuando ella derramó su corazón y ella dijo: Señor, para ti, simplemente lo que tú mereces, quiero que sea para tu gloria, para tu gloria. Y así Dios quiere en este tiempo, Samuel, pedido a Dios, y respuestas de Dios, pero para que sean para su gloria, para la gloria de Dios. Porque podemos tener un montón de peticiones, un montón de necesidades, pero realmente necesidad de que Dios sea glorificado a través de eso. Estamos para esto, hermanos. Estamos para que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Ciertamente que sí, es bueno tener un mejor estándar de vida, mejor trabajo, pero lo importante es que tengamos claro que estamos para que Dios sea glorificado. Eso, y eso es lo que la actitud que tomó Ana. Y fíjense que Ana marcó una huella. ¿Cuántas mujeres había en Israel en esos tiempos? Miles de Israel. Pero allá, se perdieron allá. Pero hay una mujer que sobresale de la historia. Y a través de los años, esto que ella hizo ha sido motivo de inspiración en muchas vidas. Y muchas mujeres se llaman Ana por una mujer que tomó esa decisión. Las demás quedaron allá, en el olvido. Pero esta mujer marcó algo. Y ese hijo marcó la historia de Israel. Marcó la historia de Israel, porque dio un giro de 180 grados en la historia de Israel con este profeta Samuel. Y otra de las vidas que miraba también, que nos habla de la oración, es Daniel. Daniel, una vida rendida totalmente a Dios, una vida que se determinó a no contaminarse. Él era un cautivo más. Nabucodonosor había conquistado a Israel, a Judá, había incendiado todo, había llevado cautivos. También, otra persona que ni se habla de la genealogía, no se sabe quiénes fueron los padres, nada, solamente dice del linaje real. Pero una persona que se determinó a no contaminarse. Y pasaron imperios, fíjense, pasaron reyes, sin embargo él siguió, continuó. Porque quería centrarme en Daniel capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1. Y se pareció bien. En ese momento estaba reinando Darío. Había caído el imperio babilónico, pero Daniel seguía en pie. Fíjense qué tremendo, porque cuando venían esos imperios que arrasaban todo, cortaban cabezas. Y todos aquellos influentes. Y Daniel era una persona influyente en el imperio babilónico. Sin embargo, él permaneció. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Bagle era una empresa que tenía muchas jerarquías, tenía gerente, jefe administrativo. Y me acuerdo que hubo varios cambios mientras yo trabajé. Cambios de gerente, cambios de jefe administrativo. Yo siempre que venía uno nuevo decía: Señor, dame gracia, porque muchas veces se echaron gente alrededor mío. Y Dios me guardó. Y vemos a Daniel, una persona que era intachable delante de la presencia de Dios.
una persona que buscaba a Dios. Y fíjese qué tremendo, dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Fíjense, había un espíritu superior. Lo que decía mi hermano, que la gente realmente pueda ver que hay algo diferente en nuestras vidas, que puedan ver, percibir, no solo él, sino anteriormente. Los reyes, dice otro de los reyes decía, en los cuales mora el espíritu de los dioses santos. Fíjense, un rey impío, imperios reconocieron a Dios por una persona que se paró y no se contaminó, y siguió buscando a Dios aún en medio de esa sociedad que era totalmente lejos de Dios, ni siquiera conocían a Jehová, pero él se firme. Y fíjense, cuando se levantó la envidia de los demás, dice en el versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación a la ley de su Dios. Y le hicieron al rey dictar un edicto para que no le pidiera algo al rey, lo echaran en el foso de los leones. Lo convencieron al rey, porque sabían que de esa forma iban a encontrar un motivo para deshacerse de Daniel. Pero Dios dio vuelta a eso. Y fíjense, no quiero leer todo el relato para no extenderme, pero fíjense cuando en el versículo 20 dice, acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Fíjense qué testimonio. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Tremendo, como Dios hizo venganza. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía puesto esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. Fíjense qué tremendo. Dios le permitió a Daniel pasar por ese valle, en el foso de los leones, para que el emperador tuviera que reconocer que Dios es Dios, y no solamente eso, sino dictar un edicto para todo el reino reconociera, todos esos reinos. Tremendo, tremendo, un hombre que afectó un imperio. Vemos una mujer que afectó una nación. Vemos también a Elías, un hombre que afectó una nación. Personas que
se determinaron, buscaron a Dios, oraron y no se rindieron ante las circunstancias, no se dejaron llevar por la corriente de impiedad que había en los tiempos de acá, o la corriente de pronto de sentirse que bueno, ya se acabó, Ana, esto es todo, ya no hay más esperanza, sino de que ella nadó contra la corriente y fue a quien podía abrir el vientre. Y Dios le dio ese varón que cambió la nación. Y este Daniel, que permaneció en un imperio, él era un cautivo. Sin embargo, Dios lo levanta y lo pone en un lugar de jerarquía. Y no solamente eso, sino que el emperador, uno de los emperadores más grandes de esa época, reconoció a Dios como el único. Tremendas vidas que nos enseñan lo que Dios puede hacer en esa oración, con la oración. Y por último, mirando en los tiempos actuales, tengo un libro que se llama El Intercesor, que cuenta la historia de Rex Holmes. Es un hombre inglés que Dios tuvo un trato muy especial con él. Lo llevó a un camino de comunión con él muy especial. Y él fundó un instituto bíblico en Gales. Y cuando era el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, que Hitler estuvo por invadir Inglaterra, fue un tiempo muy difícil para Inglaterra. Este hermano sí, Dios lo levantó para orar, para clamar. En los libros de historia no figura. Yo me enteré porque leí el libro, pero en ningún libro de historia figura. Pero la oración, el clamor de este hermano y ese muchacho del Instituto Bíblico hicieron dar un giro a la Segunda Guerra Mundial. Yo he leído mucho historia de eso, siempre me ha gustado, y muchas veces decían que había situaciones de pronto que Hitler hizo que no tienen lógica. Por ejemplo, ya estaba por invadir Inglaterra y estuvieron orando, y aún Winston Churchill, que era el primer ministro, puso a toda la nación a orar. Y de pronto él cambia, en vez de mandar todas las tropas que había mandado para Inglaterra, las desvía para invadir Grecia y después para invadir Rusia. Y entonces el peligro de la invasión ya se dio. Y después que al final sabemos la historia, ¿no? Que perdió la guerra. Pero cómo la oración puede cambiar el curso, hasta el curso de algo que ya era una catástrofe. Pero es tremendo, hermano. Y es un arma que la tenemos que usar constantemente, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, pero en el Espíritu. Esa es la que penetra, esa es la que tiene poder de penetración. Y por último hay un testimonio de una hermana de las siervas del tiempo final, que una vez estuvo cuando estábamos allá en el Club Nación. Y en su libro ella cuenta de que una hermana de ella estaba enferma, muy enferma. Y entonces dice que estaban orando por todos los lados, oraban por ella. Y esta hermana Dios la llevó a esa oración, que es una oración con dolores de parto, lo llama ella. A ese clamor. Y dice que un día Dios le muestra una visión donde ve unas manos que le estaban apretando a su hermana. Ella no estaba en esa ciudad, estaba en otro lugar. La estaban apretando como la estaban ahogando ya. Y entonces ve que flechas, es como que muchas flechas estaban tirando. Y ella entendió que eran las oraciones que estaban, pero no le hacían nada. Y Dios le da a ella una espada enorme, y con esa espada le corta la mano, y entonces la mano tiene que soltar la presa. Y después recibe la noticia que la hermana había sido libre de su enfermedad. Pero esa oración profunda, Dios tiene que llevarnos a eso, porque es oración que abre brechas, hermano.
rompe en el mundo espiritual. Y eso es lo que necesitamos en esta hora. Ciertamente que las reuniones de oración no son muy populares, pero nos tiene que caer la fecha de que lo necesitamos mucho más que la comida que comemos, mucho más lo necesitamos. Entrar en ese nivel, es un nivel, pero entrar. No todos, tal vez, pero empezar, determinarnos. Eso significa de pronto dejar a un lado el tiempo que dedicamos a otras cosas y empezar a buscarlo con esa intensidad. Y Dios, que está buscando, que está escaneando por todos los lados, cuando Él necesita, va a levantar esa mirada, que sabe que está buscando. No lo ven los pastores, tal vez, no la ven la gente como estas personas. ¿Quién lo conocía? ¿Quién lo conocía? ¿Quién lo conocía de pronto a Elías? De pronto se dio del montón, una vida del montón, un anónimo. Pero Dios está mirando, Dios lo levanta en el momento preciso. Señor, te damos gracias para